Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El Señor no solo envía primero a los 12, luego a estos 72, a anunciar la buena nueva, a expulsar demonios, a sanar enfermos, sino que ya está anunciando que va a haber un resultado doble. Por un lado, aquellos que los acogerán, y por otro lado, aquellos que los rechazarán. ¿Y qué tienen que hacer cuando sean rechazados? Que es dar testimonio, sacudiéndose la arena de los pies, dar testimonio contra esas ciudades, pero aún así decirles, de todas formas, saber que está cerca el reino de los cielos. Pero claro, todo tiene sus consecuencias. Y el Señor dice que si son rechazados, a quien están rechazando, en realidad es a Él, porque van en su nombre. Y quien rechaza a Cristo, dice, rechaza al que me ha enviado. Y rechaza, por tanto, la salvación, porque Cristo es la salvación. Y rechaza la vida eterna en comunión con Dios. Esta es la oportunidad que se da a la humanidad para conocer la verdad y ser salvos. Este rechazo tiene consecuencias. Por eso, junto con este anuncio de que quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y el gozo de ver el fruto que va a haber, pero también la seriedad de esta situación, en qué situación quedan los que van a rechazar ese anuncio, viene la tristeza y el dolor en el corazón de Cristo, que ama a todos los hombres y sufre por ese rechazo. Porque busca el bien, busca la conversión, busca la salvación de los hombres. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y tú, Cafarnaún. El Señor va lamentándose, y de hecho en el versículo anterior al que hemos leído, ya decía que si en una ciudad son rechazados, decía, os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Luego, están lamentándose viendo un juicio que va a llegar sobre esas ciudades y un castigo correspondiente a ese juicio. Por eso se lamenta, ¡ay de ti! Como se lamentó sobre Jerusalén, lloró por Jerusalén, porque no había conocido el tiempo de su visita. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que el Señor profetizó, que sería destruida la ciudad. Y de hecho así ocurrió. El juicio que llegó sobre Sodoma, dice que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad, ¿verdad? El juicio que cayó sobre Sodoma fue terrible. Exterminio total, destruido, fuego que cayó del cielo, fuego y azufre. Ahora bien, hubo una escapatoria para algunos. La intercesión de Abraham y la acción de Dios para librar, que envió ángeles para ello, para librar a los que pudieron ser salvados. Es decir, Lot y su familia. En el caso de Jerusalén, que no conoció el tiempo de su visita, que rechazó al Mesías, pues el pecado es personal y hay un juicio personal, pero también hay un juicio colectivo, un juicio para las naciones. ¿Por qué? Pues porque con nuestro pecado personal podemos hacer que otros pequen, y si una tierra está manchada de pecado, de idolatría, de rechazo a Dios y a la salvación y a la verdad, esto también está clamando justicia sobre ese territorio. Tiene que ser purificado. Y el castigo tiene un sentido purificador también. Por eso librar a los justos, a los que se convierten y entran en la justicia, pero para renovar la tierra. Y hay un juicio de las naciones, decimos. ¿Y qué ocurrió en Jerusalén? Pues que unos cuantos manipularon a la masa, como suele ocurrir, ¿verdad? Instigaron al pueblo para decir, crucifícale, crucifícale. No queremos a ese, queremos a Barrabás libre. Ese no, ese que muera. ¿Y qué hicieron? La gente que hizo se dejó manipular, que es lo fácil, no pensar, confiar en que aunque sea una mafia la que manipula, pero tendrán razón.
porque tienen influencia, porque tienen poder, por lo que sea, y la gente confía en los poderosos, confía en los que tienen influencia, en vez de buscar la verdad. Luego, no todos tienen la misma responsabilidad, pero todos participan del mismo pecado. Y esto sigue ocurriendo. Por eso, el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, San Pedro decía, y dice el texto que con muchas palabras, de muchas maneras les insistía, escapad de esta generación perversa. Porque si seguimos participando del esquema del mundo, del engaño del mundo, de los criterios y manipulaciones y mentiras del mundo, enemigo de Dios, enemigo de la verdad, si no salimos del tiempo de nuestra ignorancia, como dice San Pablo, pues todos somos merecedores de la justa ira de Dios. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la verdad cuando se nos ofrece, cuando se nos presenta. Estamos rechazando el camino de la salvación. Escapad de esta generación perversa. Sal de ella, pueblo mío, no te corrompas con sus inmoralidades, con sus fornicaciones, con sus abominaciones. Sal, sal. El Señor quiere un pueblo nuevo que escucha su voz. A quien a vosotros escucha, a mí me escucha, que escucha su voz y que sigue al Señor, la salvación, la verdad. Pero de lo contrario, pues el Señor tiene este corazón para compadecerse, lamentarse. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Porque no has escuchado mi voz, porque has resistido. Y ahora va a llegar el tiempo del juicio y del castigo. ¡Ay de ti! El Señor le duele. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Compartimos la visión y el dolor del Señor? ¿O creemos que no pasa nada? Que no va a venir ese juicio, o que no está viniendo. Y cuando pasa algo decimos, ¿qué está pasando? No entendemos. Porque en Sodoma Dios envió un castigo directamente. En el caso de Jerusalén fue usando como instrumentos de ese castigo a los romanos, al ejército romano, que destruyó la ciudad. Sin embargo, igual que en Sodoma, Lot y su familia salieron, también en el caso de Jerusalén, los cristianos fueron advertidos, primero por las palabras de Cristo, y cuando llegó el momento el Espíritu Santo les recordó esas palabras, que tenían que salir, tenían que escapar. Cuando veáis la ciudad cercada. Entonces salieron. El Espíritu Santo les llevó, les condujo fuera de la ciudad. Sobre los cristianos no llegó esa situación. Pero lo importante no es que no participemos del castigo. Lo importante es que no participemos de la inmoralidad, del rechazo de Cristo. Lo importante es que no nos hagamos como el mundo, sino que seamos aquellos que escuchan al Señor y ponen en práctica su palabra. El que hace así permanecerá como ciudad edificada sobre roca, pero lo que no se edifica sobre Cristo, todo será demolido. Y estos juicios que el Señor, de los que el Señor se lamenta del destino de estas ciudades que están rechazando tanta misericordia del Señor, en esta visita, que Dios ha venido a visitar a su pueblo y es rechazado. Corozaín, Betsaida, Cafarnaún. Es hoy el lamento por este mundo y las naciones de este mundo que rechazan al Señor, que permiten gobiernos impíos, que permiten legislaciones malvadas, que no solo van contra la justicia divina, sino contra el bien de la humanidad, el bien de los hombres, de la familia, de la sociedad. Y todo esto es un pecado gravísimo que está clamando al cielo y que exige reparación y justicia, del que muchos cristianos están participando, porque no salen de ese pensamiento, lo aceptan como algo que tiene que ser así, o incluso apoyan efectivamente esas ideas, esos gobiernos, esos manipuladores, esas mafias que están en control de muchas situaciones, ejerciendo influencia al servicio del diablo. El cristiano
Si por algo tiene que definirse es por amar la verdad, por caminar en la verdad, caminar en la luz. Discípulo de Cristo, la luz del mundo. No podemos ahora esconder la luz de Cristo y que todo sea tinieblas y confundirnos con la oscuridad. Entonces, si la sal se vuelve sosa, ya sabemos lo que dice el Señor. Palabras fuertes y duras contra sus discípulos que han ocultado la verdad y que no han sido fieles al Señor. Es nuestra responsabilidad ahora ser luz del mundo, como estos discípulos que fueron enviados para llevar una palabra, como San Pedro, que el día de Pentecostés anunció, de muchas maneras, insistiendo mucho, es capaz de esta generación perversa, de todas estas abominaciones y rechazos de la verdad, de todas estas trampas y engaños, porque, como decía también el Señor, muy ancho es el camino que conduce a la perdición, angosto, estrecho es el que lleva la vida, y pocos lo encuentran, pero que nuestra palabra sea para que los más posibles lo encuentren, no para quedarnos cruzados de brazos y decir no pasa nada, da igual por donde caminemos, por un sitio, por otro, no pasa nada, da igual. Pues sí que pasa. Y el corazón de Cristo sigue lamentándose hoy por tanta ceguera, pecado voluntario y rechazo de la verdad. Pues que despertemos, que el Señor nos pueda enviar hoy para llevar su palabra y que muchos sean salvos. Así sea.